servicios. Y hoy quiero hablarles más que del proceso, porque hemos hablado mucho de la planificación, hemos hablado del control, ¿verdad? Dos etapas del proceso. Hay que recordar que los procesos tienen 5 etapas: planificación, organización, dirección, ejecución y control. Hablamos mucho de la planificación y control, porque para mí son las etapas más importantes, ¿ok? Evidentemente la planificación nos permite llevar de una manera coordinada las mejoras que necesita el proceso, ¿verdad? Para hacerlo más óptimo. Y el control nos da la información que necesitamos para retroalimentar el proceso y mejorarlo, ¿ok? Pero más que hablar de proceso, vamos a hablar de la gestión de proceso en la administración pública, porque es en la administración pública donde se ve, ¿cómo decirle?, la carencia de una gestión de procesos. Las unidades de organización y métodos en la administración pública no están pendientes de mejorar los procesos, simplemente de hacer manuales y listo. Manuales donde se hace, donde se aplica una técnica para levantar la información, pero no se aplica ninguna metodología para analizar esa información, sino que el manual está hecho por el jefe de turno. Un problema para la organización porque siempre la organización está empezando, se va el que estaba y vuelve a empezar porque el que viene quiere trabajar a su nivel. Y ese es el problema. Cuando las organizaciones no tienen una gestión de procesos, la organización se debilita. A cada cambio hay nuevo comienzo, ¿verdad? Y sencillamente se viven nuevas experiencias donde lamentablemente se hace el proceso menos óptimo, menos eficiente, sin duda alguna, y es imposible lograr los objetivos. ¿Ok? Por eso tenemos que decir que la gestión del proceso es tan importante en la administración pública, porque la gestión del proceso, ¿cómo decirte?, beneficia áreas organizativas, ¿ok? Garantizando una mejora en la ejecución, ¿verdad?, de esos procesos para el logro de los objetivos, ¿ok? Pero primero que todo tenemos que hablar de qué es el proceso. No vamos a hablar una definición grande, muy complicada, porque sencillamente tenemos que decir que los procesos son un conjunto de actividades realizadas por una organización, ¿verdad? O un grupo de personas, ¿verdad? Para lograr un resultado. ¿Ok? Todo proceso, señores, está dirigido a un resultado, al logro de un objetivo. Pero más allá de eso, que es lo primordial, tenemos que dejar claro que todo proceso, ¿verdad?, es transformador. No solamente lo vemos en un proceso productivo, donde entra un insumo y se transforma en un producto, ¿no? También lo vemos en administración, en todas las áreas, en áreas medulares. Hay unos insumos que se procesan y dan un resultado. Y esa es otra de las características que tiene el proceso. Es transformador. Pero el tema eh, principal, sin duda alguna, es la gestión de procesos en la administración pública. En el sector público, en el sector privado, también necesita o cumple un papel, un desempeño muy importante, ¿no? Ya que es optimizar no el proceso para optimizar el tiempo y sencillamente lograr los objetivos, ¿me entiendes? Pero cuando hablamos del sector público, nos enfrentamos a recursos ilimitados, materiales escasos, plazos ajustados, y evidentemente la gestión del proceso es muy importante. Estamos hablando disculpen, que el sector público, los servidores públicos, ¿verdad?, tienen un compromiso, ¿ok?,
para hacer un trabajo que sea eficiente para la nación, ¿no? Para el país. ¿Ok? Y por eso es que la gestión de procesos nos permite aplicar de manera correcta los procesos, ¿entiendes? Donde se pueda tener una transparencia, donde se preste un servicio eficiente, ¿verdad? Este, porque lamentablemente yo creo que si bien en la administración pública tenemos que hablar de que hay que combatir la corrupción, también hay que combatir la ineficiencia, porque es algo bastante fuerte, ¿entiendes? Y hay que dar claro de que no es culpa muchas veces del empleado público, ¿me entiendes? Sino que a veces las direcciones de estos organismos públicos vienen a improvisar, ¿entiendes? Y el empleado público simplemente tiene que llevar a cabo un trabajo que está consciente de que no es el más óptimo, pero bueno, hace su mejor esfuerzo en condiciones bastante difíciles, además, hay que decir. Vamos a hablar de las características de la gestión de procesos, ¿ok? ¿Me entiendes? Porque para hablar de la gestión del proceso tenemos que hablar de sus características, ¿ok? Como primeramente el modelado, ¿verdad? Es muy importante porque es cuando tú representas gráficamente a la organización, cómo funcionan los procesos, ¿verdad? Y en ese modelado también plasmas lo que es la cultura de la organización. Sin embargo, este modelado es muy difícil de hacer porque en las organizaciones públicas, las unidades de organización y métodos, para hacer un modelado correcto, deben tener una minería de procesos y no la tienen. Un inventario de todos los procesos que existen, ¿me entiendes? Sino que tienen es manuales y manuales y manuales, pero el proceso extraído, ¿me entiendes? Para poderlo estudiar, para aplicar herramientas como causa y efecto, por ejemplo, no lo tienen, jamás lo tienen, ¿me entiendes? La segunda parte, la segunda característica es la documentación, que es la parte esencial de los procesos, ¿verdad? Los manuales, todo el levantamiento que tú haces, todo ese material que llevas, que haces para poder las leyes que te estudias, porque eso es una de las características que tiene el sector público, ¿no? En donde tú tienes una mezcla jurídico-administrativa y un buen empleado público, un buen servidor público debe conocer de las normas, que a veces es muy difícil. Vemos organizaciones donde son capaces, las unidades de planificación son capaces de hacer una estructura sin leerse las leyes. Porque cuando tú haces una estructura dentro de la organización del sector público, señores, por lo menos te tienes que leer la ley orgánica de la administración pública. Porque si no esa estructura, así la copies, va a tener fallas, va a incumplir y va a dejar una organización cojeando de un pie, ¿verdad? Esto es la documentación muy, muy importante. En empresas privadas esta documentación también tiene que ver con la llamada lecciones aprendidas, ¿ok? Una documentación de los problemas que se han presentado anteriormente y que cómo se han tratado para lograr una solución inmediata, ser eficiente, que es el verdadero objetivo de la administración pública, aunque yo siempre he criticado que la administración pública solamente se mide la eficiencia y no la eficacia. El logro de objetivos no se mide, ¿me entiendes? Es muy poco el logro de objetivos que se mide, la máxima medición que se hace siempre es de eficiencia. Entonces, es muy difícil llevar a esa conclusión. La siguiente característica es la entrega de valores. La generación de valores es quizás una de las principales características de la gestión del proceso. Garantiza que en todas las etapas del proceso se pueden generar valor para la empresa. Un valor, ¿verdad? En otro video yo decía muy claramente que para tú tener la calidad, tienes que tener valores, ¿ok? Tienes que tener ética, ¿ok? Tienes que saber de tu trabajo. Entonces, los valores que se deben impartir, valores claros de la organización,
Porque además, cuando tú contratas a alguien, lo ideal es que esa persona se identifique con los valores de la organización, ¿me entiendes? Pero si la organización no tiene ningún tipo de valores, la cosa está fea. Y la última característica es la sistematización. Evidentemente, la sistematización es algo muy importante, ¿ok? El hecho de que las personas no solamente tengan que dejar de escribir tanto, sino que, sino que tengas sistemas que te permitan llenar la información que necesitas de manera rápida, de manera organizada, de manera ordenada, ¿no? Sino también la necesidad de información que tienen las organizaciones, la sistematización la cubre, porque tú necesitas tener información, porque, señores, la información es poder, y si no tienes un proceso de sistematización adecuado, donde tú recojas toda la información de la organización y puedas de alguna manera modelar esa información para la toma de decisiones, es muy crítico cuando una organización no tiene sistemas adecuados, ¿ok? Porque no es solamente el sistema medular, hay que tener una serie de sistemas, ¿ok? Interdependientes que auxilien a ese sistema medular, ¿ok? Pero bueno, es una cuestión que es bastante amplia y hay muchos criterios, ¿no? ¿Verdad? Y que, bueno, evidentemente el sector público necesita una transformación digital. Es algo que la necesita imperiosamente para poder ser más eficiente. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de las etapas de la gestión de procesos, señores. Porque hay que dejar una cosa clara, la gestión de procesos es cíclica. ¿Ok? Las empresas, las organizaciones nunca deberían detenerse en esa gestión de procesos, porque las mejoras tienen que venir. Las mejoras son necesarias para que el proceso sea óptimo. Debemos estar claros, miren, las organizaciones, la gente cree que es concreto, un escritorio, computadoras, no. Las organizaciones están vivas. Ustedes saben por qué están vivas, porque se mueven a través de procesos. Y esos procesos los llevamos nosotros, imperfectos todos, pero somos quienes le damos vida a esa organización a través de los procesos. Y por eso estos procesos tienen que estar en mejor constante, porque de esa manera también mejoran a los empleados de la organización. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la primera etapa de la gestión del proceso? La planificación estratégica. No queda otra que decir que la planificación estratégica es, es imperiosa. Hablábamos ahorita de la minería de procesos, ¿ok? Porque lo primero que tú tienes que hacer es analizar tu proceso, ver las posibilidades de mejora, ¿verdad? De un cambio positivo para la empresa, evitar los cuellos de botella y los fallos ocasionales, ¿verdad? Entonces es algo muy importante, ¿ok? Además de que la empresa debe comprobar si los valores y la misión, la visión, se ajustan verdaderamente a la organización, ¿me entiendes? Es algo muy importante, demasiado importante, ¿ok? Y que se necesita para poder organizar, optimizar, ¿ok? Sencillamente, sea en un proceso de urgencia o no, se necesita optimizar los procesos, ¿ok? Hacer un mapa inicial, hacia dónde va la organización, qué objetivos existen y hacia dónde todos los empleados nos vamos a dirigir. Es algo muy importante para las organizaciones. Después tenemos como segunda etapa el modelo, análisis y diseño del ¿qué dicen? Vale. Mire, hay muchas veces en donde las personas, sobre todo cuando tenemos un proceso de expediente, en vez de seguir el proceso principal, siguen el expediente. Y muchas veces ese expediente es un subproceso del proceso inicial. ¿Me entiendes? Y entonces siguen el expediente y el expediente se convierte en una caja negra.
porque no sabes que tiene el expediente. Porque lo ideal es que tú sigas el proceso donde se generan los documentos que van al expediente. Y al expediente lo sigues en un segundo plano. ¿Me entiendes? Y eso pasa mucho. Pasa mucho porque todo es un proceso. Los subprocesos no existen. Y eso es un problema. De verdad que hay que tomar. Este, y la planificación estratégica es muy importante. ¿Ok? Estábamos hablando del análisis y del diseño de los procesos. Y estábamos hablando de lo importante, ¿verdad? Que es diseñar el proceso. Porque además cuando tú diseñas el proceso, este, tú sabes qué personal está preparado para ese proceso o no. ¿Me entiendes? ¿Qué personal está enfocado en el logro de los objetivos? ¿Ok? Y sabes qué tecnología necesitas para el logro de ese proceso, de sencillamente mejorar ese proceso. ¿Ok? En el modelado tú tienes que ver las necesidades de información. ¿Ok? Tú tienes que ver la necesidad de datos reales, ¿super? Que necesitas, ¿verdad? Para mejorar un proceso y lograr la optimización del proceso. Hacer toma de decisiones. ¿Okay? Segundo, tercero, disculpen, la implementación. Implementación importante. La administración pública es totalmente ineficiente a la hora de implementar. Y ahí es a donde mueren la mayoría de los procesos. La implementación no existe. ¿Me entiendes? ¿Y por qué no existe? Porque recordemos los 5 pasos de las 5 etapas del proceso: planificación, organización, dirección, ejecución y control. Al gerente de la administración pública no le gusta planificar, planifica mal, y cuando planifica, planifica mal. No organiza en el momento que debe hacerlo, sino que cuando dirige y ejecuta, él organiza. ¿Ves? Porque al gerente, como lo dije en otro video, de la administración pública le gusta la acción, le gusta tomar decisiones ahí a medida que va ejecutando, y le gusta organizar ahí a los golpes las cosas para llevarlas a cabo. ¿Me entiendes? Entonces, en la implementación es un problema. Muchas veces la tecnología que se usa no es la más adecuada, pero como no se organizó, bueno, pues, vas ahí dando golpes y golpes y golpes hasta que, bueno, la implementación te das cuenta que no sirvió para nada, o que el costo fue enorme. Después viene el seguimiento y control. En la administración pública se hace mucho seguimiento y control. El problema está en que no se aplica una metodología de información, una metodología para el análisis de la información. Se obtienen una serie de datos que no se analizan y por lo tanto no sirven de nada. ¿Okay? Es muy distinto cuando tú le dices a una persona: oye, no, hicimos en un mes 4 procesos, ¿verdad? ¿Ok? Y es distinto cuando tú le dices: oye, tenemos una efectividad del 40%. ¿Por qué? Porque si tú analizas, es un análisis. Tú sabes, mira, imagínate, de 10 procesos que llevaron, solamente lograron 4. Imagínate tú. Porque si tú me dices 4 procesos, ok, qué bien. ¿Serán buenos, serán malos? No. Ahora tú me dices el 40%. Y yo digo: oye, nada más hiciste 4 de 10. Imagínate, la cosa está mal. Pero, bueno, ese es el seguimiento y control, ¿me entiendes? No se mide la eficacia, por lo tanto no se mide tiempo, no se mide calidad. Los procesos en la administración pública nunca se basan en la calidad, sobre todo en el Poder Judicial, señor. En el Poder Judicial, una de las razones de por qué es tan ineficiente es porque los procesos están fraccionados y las tomas de decisiones están jerárquicamente. Esa ecuación es igual a ineficiencia, ¿me entiendes? Entonces, todo está dividido, totalmente dividido, ¿me entiendes? Y eso es un problema, sin duda alguna, es un gran problema, ¿me entiendes? Y se podrá mejorar, claro que se puede mejorar. Es fácil. Y vamos con la última etapa de la gestión de procesos, que es el refinamiento, ¿ok?
Aunque todo vaya bien, es posible siempre conseguir fallos. Y ahí es a donde entra la gestión de procesos, señores. La gestión de procesos tiene que estar constantemente optimizando los procesos y mostrando que no hay un proceso infalible, que no hay un proceso perfecto. ¿Me entiendes? Y por eso tiene que estar en constante. ¿Ok? Pero cuando aplicamos una gestión de procesos, tenemos objetivos que son muy importantes. Por ejemplo, en la administración pública es muy distinto a la empresa privada, sin duda alguna, porque estamos hablando de instituciones que funcionan, que su estructura es totalmente distinta. ¿Ok? Sin embargo, no significa que en la administración privada no tengas que mostrar resultados. ¿Ok? Porque ya en la administración pública sabemos que debes rendir cuentas a la sociedad, por lo menos eso es lo que dicen las normas, ¿ok? De forma clara y accesible. ¿Eh? Por eso mismo, la gestión de procesos, ¿qué ayuda a garantizar en la administración pública? Procesos más claros, lamentablemente no es así, porque no hay una gestión de procesos, mejor uso del tiempo, tampoco es así, señores, reducción de costos, mucho menos, servicio de mayor calidad, la reducción de costos en la administración pública para los sueldos de los empleados públicos, porque de resto no hay ningún tipo de ahorro. Servicio de mayor calidad es lo que todos quisieran, ¿verdad? Toma de decisiones cualificadas, eso tampoco existe. Y medición de los resultados. Evidentemente, bueno, vemos que muchos resultados no son lo que se espera de los organismos públicos. Sin embargo, la gestión de procesos en la administración pública está para lograr mejores resultados, está para lograr eficiencia, está para lograr sistemas, ¿ok? No solamente sistemas de la parte celular, sistemas medular, disculpen, sino o sustantivos, sino sistemas de las áreas de apoyo que son importantes, que también tengan una data, ¿ok? Una data science que permita tomar decisiones y que puedan trabajar organizados en armonía, ¿verdad? Con unos objetivos verdaderamente definidos, ¿ok? Porque todo eso, la ecuación de todo eso, es igual a optimización, ¿ok? Que las partes trabajen colectivamente, seguro hay una optimización, que logren las metas, que tengan sistemas en conjunto, ¿verdad? ¿Ok? Implica, ¿ok? Percibir a la organización como un sistema, que es lo que tenemos que lograr. Las organizaciones están fraccionadas, ¿ok? Tienen poder y no funcionan de manera coordinada. Y eso es un problema. La gestión del proceso permite eso. ¿Me entiendes? Por eso que se necesita tener un sistema que integre las partes y subsistemas, ¿ok? Porque todas las unidades tienen procesos relacionados y si no trabajan coordinadas es imposible, ¿ok? Porque tenemos que trabajar en un mismo sentido para lograr los objetivos, ¿me entiendes? ¿Ok? Y es lo más importante. La gestión de procesos facilita la organización entre los elementos del sistema, ¿ok? Logra la optimización, ¿ok? Podemos además considerar que la gestión de procesos es imprescindible. Una meta de la gestión de procesos es la mejor comprensión, ¿ok? De todas las operaciones de la organización. Hablábamos una vez sobre la implementación, que tiene un 50% técnico, sociológico y psicológico. La, la gestión de procesos trabaja en la parte psicológica y sociológica, porque es importante para el trabajador, ¿ok? Y es algo que tenemos que tener, ¿ok? Y que tenemos que estar claros que el enfoque de la gestión de procesos en la administración pública no es tan extendido como en la administración privada, pues se aplica muy poco, lamentablemente, o nada, vamos a ser claros, o nada. No sé qué organismo hoy en día tenga una gestión de procesos. Lo veo distinto, lo veo difícil, ¿ok? Porque además la gestión de procesos permite
analizar detalladamente las actividades. Hablamos en otro video que tengo yo, ¿verdad? Lo importante de definir las actividades, lo importante de que las gerencias tengan inventarios de actividades, ¿me entiendes? Porque eso es lo que nos permite, volvemos a decir, una mejor calidad de los resultados, una satisfacción del ciudadano, ¿verdad? Detectar oportunidades de mejora, reducir los costos, ¿ok? Sin embargo, bueno, por último, tenemos que añadir que es posible determinar cargas de trabajo en el proceso y llevar a cabo consecuentemente una distribución del personal en la institución que sea más efectiva. ¿Ok? ¿Ok? Así de sencillo. Bueno, en todo tenemos que hablar, debemos plantear los objetivos, ¿ok? Que sin indicadores de calidad, que no las hay en la administración pública no se llevan indicadores de calidad, lamentablemente, entonces es un problema. Todo es eficiencia, ¿ok? Se evalúa el trabajador sobre la eficiencia y bueno, sencillamente es difícil que haya una gestión de procesos adecuada mientras nosotros sigamos eh, sencillamente evaluando el desempeño, porque es que en la administración pública todo el mundo puede tener 90% de desempeño, ¿me entiendes? El problema es que cuánto tienes de logro de objetivo, cuánto tienes de logro de la eficacia. No sabes, generalmente no logras los logros objetivos, no los logras, ¿me entiendes? Aún teniendo trabajadores con un alto desempeño, no logras los objetivos, porque los trabajadores están dirigidos muchas veces a procesos o a trabajos que no son influyentes en los procesos que logran los objetivos. ¿Ok? Bueno, señores, es un tema muy largo, yo creo que ya tenemos mucho tiempo en este video y sin duda alguna seguiremos hablando. Recuerda, somos Mercadmon, somos más que un servicio. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete a nuestro canal. Estamos en esa lucha de conseguir suscriptores.